aprovecha. Bueno, chao. Toca pasar por la cámara donde Cristi. Empezamos un proyecto de fotografía con una metodología llamada Fotovoz. La universidad pues, nos dio algunos recursos para comprar las cámaras digitales y cámaras instantáneas. Y pues desde el sábado pasado comenzamos con todo pues, el proyecto. Entonces pues para eso las llevamos hoy, es para usarlas con los niños y niñas. ¡Vamos! Hola Nica, ¿cómo estás? Bueno, que les vaya bien. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Jero va a ir al taller de casualidad? ¿Sí vamos a ir, Jerónimo? Te esperamos ahí. ¿Sí vas a ir? ¿Listo? Sí, sí, voy. ¿Sí vas? Y yo lo espero esto. Bueno, mi nombre es Juan Carlos Ortega Gómez. Mi nombre es Valentina Torres. Yo soy Lisa Medina. Mi nombre es Brian Etzipsastoque Rangel, Tengo 19 años Tengo 13 años. Tengo 28 años. tengo 23 años. y soy mentor del proceso Gestores de Paz hace 2 años. En Gestores de Paz yo estoy pues una mentora y también soy la delegada nacional. Soy mentora dentro de Gestores de Paz. Y pues adicionalmente realizo como un acompañamiento desde una organización que es como con la que trabajo. Entonces básicamente llego pues a Gestores por esta organización, pero me he vinculado pues más de forma personal con el proceso. Hago parte de Gestores de Paz desde que empezó. Los Gestores de Paz es un movimiento nacional de niños, niñas y jóvenes, ¿no? Nacemos en el vientre de Visión Mundial o la organización World Vision. Genera como con otras organizaciones un día que decide que los niños y las niñas pues, voten por el derecho que consideran más importante. En ese sentido, los niños y las niñas eligen la paz. ¿Sí? Eso fue en 1997. Las votaciones hizo que Visión Mundial tuviera la iniciativa de crear, junto con los niños que estuvieran interesados, un movimiento a nivel nacional, aprovechando los lugares en donde hacía presencia Visión Mundial para eso, ¿no? Para iniciar con cierta movilización a través de los niños, donde los niños fueran los protagonistas y los que tuvieran voz. Usamos el arte, usamos la música, usamos el fútbol, todo lo que a los niños y a las niñas les llega, todo mucho a través del juego, formas lúdicas, y para que sean transformados desde su cotidianidad sobre pues, cómo ser de verdad pacíficos, cómo de verdad transformar esas relaciones y cómo no seguir replicando una cultura de violencia pues, que ya, pues, de la cual estamos permeados. Buscamos que ellos sean protagonistas del cambio social, que ellos sean la voz que le diga a la sociedad y a la comunidad qué cosas son las que hay que cambiar, qué cosas son las que hay que mejorar para poder ser mejores. Mostrarle también a las familias que a los niños y a las niñas les interesa el ambiente y que a los niños y las niñas les interesa la paz y que no es como una idea de que solo los adultos pueden hacerlo o solo los adultos generan cambios, sino es esa transformación social desde lo cotidiano. Llegué a Gestores porque una persona que conocí en la universidad me habló sobre Gestores y siempre había querido trabajar con niños. Entonces, pues vine en realidad a conocer, pero es que uno aquí entra y ya no puede salir, se enamora total del proyecto. Yo comencé como a mis 2, 3 años, que mi hermano mayor me llevaba y nos íbamos a la casa de una voluntaria. Entonces ahí siempre nos hacían el taller. Me gustaba mucho ir a los talleres, como que me parecía chévere, aprendía cosas todos los sábados.
También me escapaba de muchas realidades que me dolían en mi casa, entonces yo no, pues me enamoré de gestores. Entonces durante muchos años he seguido como enamorándome. Hace unos años éramos muy dependientes de World Vision, como que nos daban materiales, refrigerios, ellos literal nos decían qué hacer, entonces nosotros lo hacíamos. La organización digamos que retiró el apoyo en algún momento y fue un poco abrupto. Cuando se fue ese responsable, nosotros, en los mentores de esa época quedaron en nada, no sabían qué hacer. Siento que es el momento más difícil, pero también es como el momento de su resurgimiento y específicamente creo que por eso es tan diferente Potosí, porque tomó esta situación y la convirtió en algo positivo. Entonces empezaron a organizarse de forma individual, de forma independiente. Venga, necesitamos refrigerios, saquemos de nuestro bolsillo o hagamos nosotros mismos la gestión de forma independiente. Yo me llamo Nicole, estudio en la Universidad Pedagógica Nacional, estudio licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras. Tengo 18 años y llevo en el proceso aproximadamente 1 año y medio. Yo tengo 19 años, yo estudio trabajo social, voy en 5º semestre. Yo estoy acá es por amor a lo que creo que debo, en lo que debo ayudar, en lo que me gusta, por amor a los niños y las niñas y a la comunidad que creamos con Gestores de Paz. Nosotros creemos que estamos transformando vidas y que más adelante de alguna forma ellos van a aportar a la sociedad de una forma positiva. Este momento es súper importante cuando nosotros llevamos y recogemos a los niños, porque es el momento que uno comparte con los niños, que los niños a uno le cuentan su vida y es muy bonito porque a partir de eso es que nosotros podemos enseñarles y de hecho preguntarle a los niños. No es como que lleguemos simplemente preguntar por preguntar, sino preguntar por qué, ¿sí? Y es algo muy bonito. Pues nosotros como gestores nos movemos en el barrio gracias a la comunidad y pues porque finalmente ellos son los que colaboran. Yo creo que el fuerte es lo comunitario, o sea, es el apoyo de la misma gente. Si nosotras necesitamos hacer cualquiera que sea el evento, en donde sea, siempre hay una puerta abierta que nos puede prestar las tomas, que nos puede prestar la luz de su casa y cosas así. Pero nosotros queremos consolidar un parque ecológico porque, primero pues porque hay una alta especie de animales y de fauna y de flora que solo está allí, que es autóctona de allí. Y lo que quiere hacer el gobierno pues es crear casas o en un tiempo fue simplemente empezar a extraer materiales de la montaña. Acá en Ciudad Bolívar han querido privatizar ciertas cosas, pero la gente se ha parado duro. Y eso nos ha traído problemas. Y eso es lo que nos ha limitado un montón. Entonces realmente el problema surge es cuando nosotros lo que queremos hacer es proteger un derecho y nos estamos metiendo con los intereses personales de algo, de una entidad o de una institución o de alguien. Cuando hace poco unos compañeros subieron a subir unas canchas para ponerlas en el parque y a jugar un fútbol con otra escuela que venía, pues lo que pasó fue que un señor que era el que cuidaba la montaña y pues allá hay seguridad privada, allá había seguridad privada, ese señor llegó con todas estas personas encapuchadas y con machetes y había niños, niñas, estaban los mentores, habían profes y pues todos, o sea, eso fue un problema muy grande. La vez que pasó ese conflicto en la montaña, uno de los compañeros pidió protección porque él, con la escuela de microfútbol popular de gestores, sube mucho a Cerro Seco. Entonces él pidió esa medida de protección y lo que le dijeron fue sencillamente como, no, tome un celular con minutos. Y hemos tenido problemas más de una vez en la montaña. Y yo subo con niños y niñas, yo no necesito un celular con minutos.
como todos los procesos populares, el mayor obstáculo interno que hemos tenido es de que llegamos a un punto en el que ya no vuelven casi niños, la desmotivación e intentar dejar todo botado e irnos, ¿no? Eso entra, pues, digamos, mucho en las particularidades. Como que los niños, si el papá le dice, no vaya a esos lados que ahí hay mucho marihuanero, hay mucha cosa, hay muchas cosas, entonces los niños no van. Pero creo que ante todo el amor de los niños que le ponen al proceso ha resistido. Gestores es tan importante en la comunidad que pues ya muchos papás y demás lo reconocen por ser un proceso de niños, niñas y jóvenes para niños, niñas y jóvenes, ¿sí? El participar en muchísimos procesos que ha tenido la comunidad de forma activa ha sido un gran impacto. Y específicamente un plantón que se hizo contra la minería ilegal de esta montaña, que logró el cierre preventivo de la explotación minera, que ha logrado como diferentes cosas, que ahorita está en otros temas y otros procesos y digamos ya en otro nivel de demandas que también es súper importante, pero el hecho de que Gestores de Paz haya sido considerado como un colectivo social de la comunidad que apoya este proceso, creo que es su más grande logro y contribución. Al principio era muy obligatorio, todos los que estábamos afiliados a World Vision, eran como si ustedes no van a los talleres de Gestores de Paz, no pueden estar afiliados, no están patrocinados, no les van a dar beneficios. Entonces como que la comunidad iba porque les tocaba, porque querían cosas, porque las necesitaban. Pero ya durante muchos años ya la comunidad piensa en gestores y es como los chicos que ayudan, los chicos jóvenes, los chicos chéveres. Nuestra alianza con la alcaldía, digamos en lo poco que hemos trabajado, la calificaría como desastroso. En la medida que si van y le preguntan al alcalde, el alcalde dice no, que sí, que ha trabajado, que ha hecho, pero pues realmente cuando vienen acá, simplemente viene una persona con una cámara, nos toma 2 o 3 fotos y ya lo suben en la página de la alcaldía cuando no ayudaron a hacer absolutamente nada. Pues la verdad no he visto a la alcaldía en lo que llevo de Gestores de Paz. O sea, la dinámica de la palmadita en la espalda, ¿sí? Como que sí, chino, vamos a hacer eso, no sé qué, y al final del día pues no hacen nada. La alcaldía no tiene interés en aportar dinero, funcionarios, tiempo, presupuesto, nada en la localidad. Los parches que ya sabemos cómo son, ¿sí? Entonces no esperamos mayor cosa de unos entes que siempre nos han vulnerado, como los chicos que siempre quieren harto pero no dan. Pero es que tampoco ven que nosotros no podemos dar más. Entonces es una visión netamente utilitarista y pues nosotros solo hemos trabajado como una vez con la alcaldía local y la mayoría siempre han sido discusiones. Y dale tu Usted iba a decir que era pues, es básicamente... Porque es prácticamente imposible cuadrar 40 niños para que estén aquí a tiempo porque tampoco los vamos a hacer correr. Y segundo, por un asunto de hacerse la vida más bonita, más fácil, más tranquila, aprender, relájense. Pues, ¿cómo decirle qué tiene que hacer? Nuestras pautas, que somos, que dinámicas. hacemos, lo que nos gusta hacer y tú estás uno. Y creo que así nos escuchan más, en términos de que se dé una orientación más desde la relación de confianza que desde la imposición. Sí, desde el poder de la autoridad. Ajá. Así cooperan más. Cansados, con ojeras. ¿Cuáles polas? ¿Por qué no? ¿Qué? Tengo 12. Mi nombre es Darlene Molina, tengo 21 años. Nací y vivo en Potosí, Ciudad Bolívar. Hago parte de Gestores de Paz Potosí desde hace más o menos como 12 años, 11 años. Hay una compañera que de hecho hizo un documental del árbol del ahorcado, el árbol de vida, que lleva muchos años camellando en lo audiovisual, tiene mucho conocimiento y pues también está como demasiado motivada al respecto. Nos motivó, también nos enseñó, nos dimos cuenta como el potencial pedagógico y transformador que tiene el tema audiovisual y el tema del cine, y para un día del niño en el 2017 hicimos como la primera proyección. Y pues claro, el resto de niños y niñas cayeron, entonces la idea fue que vimos la peli, pero entonces también como que nos pensábamos la peli, más allá de la peli, pues cómo afianzarlo con temas territoriales, con temas pues de la formación con los niños y las niñas. Y entonces como que hacíamos talleres y actividades que complementaran y nos permitieran hablar acerca de la película y puntualmente cómo territorializar esas discusiones que se podían sacar de las películas. Uno de los obstáculos que digamos que uno puede ver en términos del ejercicio de liderazgo social y en general como de los procesos sociales, creo yo puntualmente como el tema
bueno, creo que son varios, pero entonces está como el tema de los recursos. Pues en términos de sobrevivencia, también de las economías familiares, bueno, y como todas estas cosas que han hecho que muchas compas y muchos compas pues hayan tenido que irse a trabajar y que efectivamente pues no puedan ejercer ni puedan estar de lleno en todos los procesos. El tema del microtráfico es una constante en el territorio muy latente, que tiene que ver con que puntualmente, pues quienes más se vinculan al tema, ya sea por el consumo, ya sea por el expendio, ya sea por las dos, y por todas las dinámicas de violencia que trae en sí el consumo y el expendio de sustancias psicoactivas, pues digamos que estén en estas dinámicas y que eso no permite que estén en otros escenarios, digamos, más constructivos, como puede ser la universidad o pueden ser incluso los mismos procesos sociales que están allí. Te olvida, ya sé. Alguna vez nos postulamos como a unas cosas de unos proyectos que estaba dando la alcaldía local, pero pues también es entrar como en esa dinámica, que es algo a lo que uno podría huirle un poquito, que es como el tema de la institucionalización de los procesos. La mamá no va a evaluar si participa o no participa ella o su hijo, si tengo o no tengo personería jurídica, ¿sí? Creo que es más en términos de recursos, más en términos de reconocimiento institucional, que podría ser favorable, pero pues en una institucionalidad ausente como lo es arriba, pues no. Pues digamos que no es que funcione mucho. Tu muñeca y tu botella. El tema de la aparición de amenazas y como de panfletos diciendo que vamos a matar a los viciosos, porque así los nombran, que no tienen nada que estar haciendo en las esquinas ni en las calles y demás, que puntualmente amenazan a los jóvenes pues del barrio. Digamos que eso es preocupante, en tanto pues hace parte del contexto, efectivamente, pues significa que todas y todos los que habitamos allí estamos en peligro. También creemos que es una estrategia de intimidación. Puntualmente frente a eso, como que pues una lo que hace es la denuncia ante medios, ante la institucionalidad, porque igual también es repetitivo, parce. O sea, eso pasa mucho cuando aparecen como estas situaciones álgidas, un poquito complicadas en el territorio, como de agudización de cosas. Pues yo siento que, pues personalmente, ¿no? Y creo que eso nos pasa a la mayoría de los compas, pues como que una se motiva más porque se da cuenta que en realidad hay que cambiar esta vuelta y como que sí, es como cuando las cosas más densas están es porque hay más que hacer. Politécnico Gran Colombiano.